La calle, el hogar, la oficina, el automóvil que pasa sonando y el pibe que va moviendo la cabeza. Todo tiene un mismo significado. Significa que están escuchando la misma radio. Porque sonamos muy bien. Difícil no poder seguirnos. Deja que el invierno 2019 suene en tus oídos. Bit Digital Radio. Radio donde quieras, como quieras, cuando quieras. Bit Digital presenta Saludablemente, con la conducción de Fernanda Romero. In a dusty room, I come to assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Too weak to fight. So I try to save face and I rest my case. The judge pulls me aside, says, "C'est la vie. Let your dark side come out to feed." Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court. Hola, hola, muy buen encuentro para todos. Bienvenidos a una nueva emisión en vivo de Saludablemente en los estudios de Bit Digital a través del www.rbdweb.com y por supuesto a través de sus múltiples plataformas. Hoy con invitados de lujo nos visita Facundo Fagioli, licenciado en Filosofía, facilitador e instructor de constelaciones familiares, formado en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Ya está en vivo con nosotros y por supuesto la conductora de este programa, nuestra amiga Fernanda Romero. Fernanda, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Marcos. Buenas noches a todos los oyentes y buenas noches, Facundo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, por favor. Hacía mucho que no lo teníamos a Facundo en los estudios de la Vid. Contanos algo, Facundo, ¿cuál es el motivo de esta visita que nos estás haciendo? Bueno, el motivo principal es que voy a hacer la presentación de un libro que va a ser el 23 de septiembre en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, en la UNR, que bueno, es un libro que vengo trabajando hace bastante tiempo, que en realidad se desprende de mi tesis de licenciatura en la facultad, y que bueno, aúna dos caminos que vengo recorriendo hace ya más de 10 años, que son por un lado la filosofía y por otro lado las constelaciones familiares y el trabajo con la fenomenología de Bert Hellinger. Y un poco este libro resume de alguna manera, no solamente de estos temas, sino de otros que también componen. Bien, cosas que... Facundo, antes de seguir contándonos ¿Sí? de tu libro, que obviamente es lo que te convoca acá en los estudios, me gustaría que para los oyentes que nunca han escuchado hablar de constelaciones familiares, puedas contar un poquito de qué se trata. Sí, claro. Bueno, las constelaciones, yo siempre empiezo haciendo esta aclaración, que en realidad es una mala traducción, constelaciones familiares. El nombre más adecuado sería configuración familiar. Pasa que, bueno... Nunca escuché ese nombre. Claro, yo tampoco, sí, la verdad que... sí, pasa que como se hicieron muy conocidas con ese nombre, nadie lo quiso cambiar para que la gente no piense que era otra cosa. Yo que vengo de la filosofía, de la etimología de las palabras, eso a mí me molesta bastante. Claro. Porque que remite mucho a algo más estelar y que yo por lo menos en lo personal no tengo ningún inconveniente con la astrología ni nada de eso, pero no tiene que ver, y sí tiene que ver con configurar, porque lo que este enfoque permite, que desarrolló Hellinger, es abordar diversas problemáticas humanas, empezó por lo familiar, por eso aún conserva ese nombre, pero hoy en día ya se trabaja en ámbitos sociales, en instituciones, en empresas también, en empresas, yo he trabajado mucho acá en cooperativas, digamos, todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, básicamente, y lo que se hace justamente es ver la configuración de las problemáticas desde una mirada sistémica, que es como lo esencial. Y sistémico quiere decir en este caso que no se aborda al individuo de una manera aislada, sino que siempre se tiene en cuenta el contexto. En su sistema familiar. Claro, y uno pertenece a diversos contextos a lo largo de su vida que nos constituyen. Si tenemos una carrera profesional, una ideología o una religión, pero en el caso de la familia de origen tiene como
una fuerza extra sobre nosotros porque nos configuramos desde cero. A esos otros espacios ya llegamos configurados, podríamos decir. Tenemos un nombre, tenemos una conducta, tenemos situaciones traumáticas que arrastramos o lo que fuere. Y Hellinger a esa mirada o enfoque sistémico le agrega la presencia de la ancestralidad, o sea que no solamente tiene en cuenta el contexto sistémico espacial, es decir, lo que hay en mi contexto, sino también temporal. Porque si en mi, por ejemplo, para decir algo concreto, si en mi presente estoy condicionado por mis relaciones con mis padres, por ejemplo, también quiere decir que mis padres, cómo se relacionaron conmigo, estaba condicionado por sus padres. Toman entonces, generaciones anteriores y hasta cuántas generaciones, Facundo, pueden ser. Y eso depende no está comprobado. Claro, depende del tema, depende de lo que se trabaje, del nivel porque a veces hay traumas que son como generan consecuencias por muchas generaciones, como una guerra, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de situación traumática donde murieron muchas personas o muchas personas sobrevivieron de una manera muy difícil, suele tener una resonancia mucho más allá de incluso las personas que conocieron vivencialmente a esas personas que estuvieron en la guerra, digamos. Bien. Pero hay otros temas que son más acotados, que tienen que ver con la historia de mis padres, digamos, o mi propia infancia. Con lo más presente. Exacto. Bien, sí. Bien. Y para constelar hay que tener esa información de generaciones que nos anteceden. Es un poco paradójico eso, porque nunca resta tener información, pero a veces no es estrictamente necesario, porque muchas veces me ha tocado trabajar con personas que no conocen a su familia biológica, por ejemplo. Y igual se puede trabajar. Por ejemplo, una persona que ha sido dada en adopción. Claro, y que no tiene ningún dato sobre la familia biológica, pero la técnica que tiene que ver con lo que se llama la fenomenología, que es a través de una forma de trabajar que tiene que ver con la representación, que es, en el caso del trabajo grupal, a través de un tema puntual que yo quiero trabajar, elegir personas que representen esa problemática, a través de esa forma, que es un poco lo que más trabajo, una de las cosas más trabajo en el libro, porque es lo más difícil de explicar, cómo es que alguien que no me conoce representa, no sé, a mi padre sin tener mucha información, y yo que sí lo conozco veo cómo se representa eso, digamos. Y en el caso de familiares que la persona no conoce nada, muchas veces aparecen informaciones muy concretas, que a mí por lo menos me pasó en mi familia, de que yo me enteré un dato que después corroboré años después. Un dato que hasta tenía el momento que ver con había sido que era un secreto familiar. Claro, entonces a veces sucede eso que bueno, pone en jaque muchas creencias que uno tiene, o de cómo funciona la memoria, cómo funciona la conciencia, con qué información estamos en contacto, en qué diferentes niveles estamos en contacto con ciertas memorias, digamos, que un poco todo eso que sucede en el trabajo de constelación y que ha generado que muy rápidamente se expandan, pero también que sean muy criticadas, porque realmente implica tener un nuevo paradigma de la conciencia humana y de la memoria. Justamente esa dificultad a mí me motivó mucho a investigar, decir, bueno, esto que yo vivencio, yo ya trabajaba, digamos, y además de experiencias personales que tuve, yo necesité, digamos, bueno, esto se tiene que poder de explicar de alguna manera. Yo creo que estoy en contra de esa idea de que hay cosas que no se pueden explicar. Por ahí lo que hay que hacer es cambiar la forma de explicar, que bajo cierto paradigma no se puede explicar, pero por ahí en otro paradigma sí se puede explicar, aunque hay una faceta del trabajo que es vivencial y que es intransmisible a lo teórico, y que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, un poco el trabajo del libro tiene que ver también con eso. Todo esto te llevó, volvemos a la situación de tu libro, fueron años de investigación, de alguna manera refutar alguna teoría o ampliar o explicar estas teorías de las constelaciones. Qué tema difícil y complejo que elegiste, ¿no? Sí, en realidad sí. Analizar a los dos autores más importantes de esto, ¿no? Sí, yo... de lo que son las constelaciones. Claro, también es una manera de canalizar neurosis personal. Y está bueno. Como los laberintos que uno tiene o preguntas que uno se ha hecho, y poder encontrarse con autores o pensadores que se han hecho preguntas similares, y entender que no es algo tan extraño, porque una de las cosas que uno se va encontrando cuando investiga, como en distintas áreas
distintas disciplinas. En este caso, yo investigué cosas que tienen con la sociología, con la física, con la biología y obviamente con la psicología y la filosofía, y cómo hay un montón de puntos en contacto de muchas cuestiones que son estructurales, y empezar a como encontrar esos patrones de relación para pensarlo más allá de la filosofía o de las constelaciones en este caso, sino entender que hay problemas que son interdisciplinarios y que pueden tener distintas miradas. Claro, y que están investigados y que también no tienen un enfoque cerrado. No es que hay porque una de las cosas que para mí más interesante tienen las constelaciones es que no es una teoría cerrada, no es que es una teoría que empezó, la desarrolló Hellinger y la cerró y después la entregó, sino que él durante todo el tiempo aún vive, ahora no está trabajando porque ya está muy mayor, tiene 92, 93 años, nunca recuerdo específico, pero por ahí. Pero durante todo su recorrido fue modificando su manera de ver su propio trabajo en base a la práctica justamente. Y por lo cual él siempre invitó e invita a que, bueno, dudar incluso de sus propias ideas, digamos, sus propias teorías, claro, claramente. Y ponerlas en práctica y ver cómo cada caso, porque así él ha cambiado muchas cosas por justamente aspectos fenomenológicos del trabajo. Por ejemplo, él antes no tenía en cuenta los hermanos no nacidos en los sistemas o las pérdidas, y en un momento se encontró que ejercían un rol re importante, o cuando había ciertas situaciones traumáticas, como si había un asesino en la familia o cosas así, que él tenía una mirada al principio y después cambió completamente, por dar 2 ejemplos, en base a trabajos que él iba haciendo y al ver lo que pasaba en esos sistemas, digamos. Entonces eso para mí también es muy valioso de este trabajo, de que no hay una verdad absoluta que alguien pueda decir, no, porque Hellinger dice. Yo, como tengo mucho cuidado cuando observo eso de colegas o de no colegas, pero que ponen a Hellinger en un lugar para decir ciertas cosas que Hellinger para mí no las dice. No las dice. No de esa manera, digamos, pero como tenemos también para mí muchas veces una necesidad de encontrar la receta, la forma, la verdad. Es muy tentador cuando alguien descubre cosas muy valiosas, sí, universalizarlas, veces, claro, digamos, y decir esto es así siempre. O a veces no es la interpretación correcta, ni hablar, ¿no? Eso es más peligroso aún. Totalmente, sí, totalmente. Facundo, ¿y tus consultantes, cuando llegan a vos para constelar, ya sea en forma individual o grupal, el motivo así general, qué es lo que convoca a una persona a ir a constelar? Y ahí, porque bueno, no me quiero autorreferenciar, pero les cuento a la gente que a Facundo lo conozco hace 4 años. Claro. Llegué a él a través de una amiga, en la cual todavía se lo agradezco, porque bueno, la constelación a mí me abrió muchas puertas y muchas preguntas. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pero ¿cómo es que llega la gente? ¿Cuáles son las necesidades de sanar vínculos, de encontrar parte de su historia que desconocen? ¿Cuáles son los motivos así más generales, ¿no? Porque entiendo que cada persona tendrá un motivo particular para constelar. Sí, la mayoría llega como llegaste vos, a través de alguien de confianza que le dice, anda, te va a servir. Muchos no le explican mucho más que eso. ¿Te habrá pasado? Sí. Sí, anda, eso que para mí cuida mucho el trabajo, porque en general a mí me pasa que casi todas las personas que trabajan conmigo vienen por alguien que les recomendó hacer, que compone un poco de por qué llega la gente, digamos, ¿no? Y después hay todo tipo de temas. Yo, si tengo que hacer algo general de esa diversidad que compone las relaciones humanas, en general, de alguna manera todos vienen porque hay algo que está generando conflicto, que en un nivel pueden ver por dónde puede venir el conflicto. A veces en absoluto no hay ninguna claridad, pero ya sea en ambos casos es tratar de resolver ese conflicto. Y muchas veces a través de eso, de tener un tema muy puntual a trabajar, surgen cosas muy profundas que le dan un sentido desde la mirada sistémica, que aborda de una manera muy particular los conflictos. Muchas veces la persona termina teniendo una mirada completamente diferente sobre ese conflicto y entendiendo qué sentido trae, digamos, ¿no? Que a veces no es un sentido muy claro, porque a veces uno queda, a mí me ha pasado cuando yo he constelado un par de veces que quedaba, digo yo, en babia, digamos, que pasó acá, y después con el tiempo iba
procesando esa información y manifestándose en lo concreto, que es para mí lo más importante. Yo creo que aparezca un cambio. Sí, y yo creo que lo más importante de las constelaciones no es la constelación en sí, sino qué hago yo con esa información que apareció. Claro. Porque la constelación en sí, como cualquier herramienta, no tiene tanto poder. Ahora, si yo a través de eso que vi, que vivencié, genero un movimiento, bueno, ahí sí se empieza a ver el cambio, digamos. Y eso lleva su tiempo. Lleva también a muchas contradicciones, porque también muchos conflictos siempre tiene algún beneficio oculto tenerlo, que cuando yo resuelvo el conflicto también resuelvo ese beneficio oculto que tenía, y también se generan otros movimientos. Entonces, como es todo un proceso el post. O generás todos estos cuestionamientos a veces que aparecen, que también lo podés trasladar a tu terapia personal, como fue mi caso. Que yo trabajo interdisciplinarmente con mucho material para seguir trabajando durante meses. Y eso también es muy interesante a la hora de constelar. Para mí sí o sí el trabajo es interdisciplinario, como en este libro se ve que no es un libro de filosofía, sino que es interdisciplinario, porque yo creo que así hay que abordar las problemáticas. Yo trabajo con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, con personas de ámbitos de gente que hace terapias alternativas, que me deriva a pacientes, y trabajo de una manera en general bastante interdisciplinaria, porque creo que justamente las constelaciones en este caso permiten abordar desde un ángulo muy específico ciertas problemáticas que después se pueden enriquecer, o sea, pueden enriquecer una terapia o pueden potenciarse, digamos. Facundo, todavía no nombramos el título de tu libro, que se llama La multiplicidad de la conciencia. Si yo te pregunto, ¿a quién crees que está destinado este libro? Qué buena pregunta. Yo tuve como 2 impulsos específicos. Bien. Que por suerte son, ya antes de que el libro salga, ya se expandió, pero parto de 2 específicos puntos por el cual yo describí esto. Por un lado, a mí me pasaba que siempre sentí a lo largo por mi formación académica o mi forma de estudio, digamos, que siempre sentí que el enfoque o la teoría de Hellinger se le podía dar un contexto teórico más sustentable del que tiene. Hellinger nunca se ocupó tanto de eso, porque su tarea fue difundir y trabajar y hacer un montón de cosas que fueron importantísimas, y bueno, no se le puede pedir todo, digamos, a una sola persona. Y porque yo creo que además el trabajo siempre es colectivo en cuanto a las teorías, digamos, más allá de que en este caso él ha sido el iniciador. Y es como que al leer otras cosas que yo por interés personal iba encontrando, esto podría servir para explicar esto que Hellinger encontró, o así, cuestiones así. Entonces, de ese lugar pensaba que el libro podía servir mucho a gente que se ha formado, que trabaja con constelaciones y que por ahí quiera ver o tomar a Hellinger en un contexto un poco más amplio, desde otras filosofías y teorías que de alguna manera permiten comprender aún con más profundidad cosas que él plantea, y también entender que no es para nada aislado lo que él plantea, porque él también tiene un bagaje muy grande y ha tomado de muchos lugares. Al principio él no contaba mucho eso de dónde lo había aprendido, y a mí es algo que me molestaba bastante, porque podría ahorrarme mi trabajo. Pero bueno, y por otro lado, aparte de estar dirigido a esas personas, también está dirigido a cualquier persona que nunca ha hecho constelaciones y que quiera saber un poco de qué se trata, porque yo me he encontrado que muchas veces se han criticado las constelaciones desde lugares muy superficiales, sin una investigación seria, digamos. Sí, creo que las críticas tienen más que ver, Facundo, con que ahora hay mucha gente que dice ser constelador y no lo es, o no tiene la formación que necesita. Sí, eso. Que eso también estaría bueno que lo cuentes, porque sos una persona que ha dedicado muchos años. Siempre recuerdo, y si querés después lo podés contar, de la forma que empezaste con esto, que parece hasta graciosa, que fue así tan de casualidad, pero que le has puesto tanta energía, tanto amor y tanto estudio, tanta dedicación a esto. Y a veces me gusta que los profesionales de cada disciplina que vienen a contar su trabajo, porque de eso se trata un poco mi programa, que cuentes cuánto tiempo te llevó esta formación, a dónde la hiciste,
Sí, ¿Qué es lo que te diferencia por ahí de otras personas? Sí, yo por eso en ese sentido yo no recomiendo las constelaciones ni recomiendo la psicología o la psiquiatría o la medicina, sino que recomiendo, te decía antes, médicos, psiquiatras, psicólogos, consteladores que conozco cómo trabajan, digamos, porque he tenido yo en lo personal pésimas experiencias con profesionales con muchos títulos también. Entonces, en ese sentido, de hecho, por decir un ejemplo banal, pero los dirigentes del mundo hoy son todos profesionales, muy formados, y muchos toman decisiones que están destruyendo el planeta, así que tampoco en sí mismo la formación académica es un valor, aunque no lo menosprecio para nada, porque de hecho yo estudio mucho y me interesa. Entre colegas tengo un dicho, entre profesionales de la salud, tengo siempre un dicho que digo: para ser buen profesional, primero hay que ser buena persona. Claro, hay que tener una ética de trabajo. En función de eso, haces uso de tu profesión de una forma o de otra. Totalmente. Entonces, es como que, por eso digo que atiendo a eso que vos planteás y adhiero. Yo no me puedo hacer cargo de eso como ningún profesional, por decir un médico, se puede hacer cargo de que otros médicos hagan malas praxis, digamos. No, claro que no. Pero sí, qué bueno esto de poder destacar de la forma que vos lo haces seriamente a esto, porque tenés una formación, digamos, porque trabajaste en esto y de ahí que aparecen las críticas. Sí, por eso, pero muchas veces las críticas que yo he también participado de debates así, tampoco tienen que ver con eso, a veces es puro prejuicio. Claro, por hacerlo distinto, ¿no? Sí, o lo no convencional. Claro, y por uno estar muy arraigado a un sistema de creencias o a un paradigma teórico práctico, y donde bueno, lo que no me es conocido me es agresivo. Yo eso lo entiendo, en mi vida personal lo he transitado, y al día de hoy soy una persona muy escéptica, desconfiada de lo que no conozco, pero he aprendido a que sea un escepticismo saludable, digamos, porque me voy encontrando con el correr de los años que realmente la condición humana de cómo conocemos el universo, cómo conocemos las relaciones humanas, realmente es muy limitada. Y estamos en pañales en un montón de cosas. Entonces ya desde ahí, cualquier persona que yo encuentre con mucha certeza, por más que estudie mucho y sepa mucho, si yo veo mucha certeza, mucha rigidez y mucha soberbia, a mí ya me genera desconfianza, porque entiendo de que uno, si investiga, creo que lo que más encuentra es incertezas. O sea que ustedes también están siempre en la búsqueda. Yo por lo menos sí, porque creo que ahora yo tengo una hija de 3 años, por ejemplo, y solo con esa experiencia de la paternidad, muchas cuestiones de la teoría de este trabajo que tiene que ver con cómo funciona la familia, ser padre, ser hijo, cambió radicalmente, y eso es una vivencia re concreta, re personal, y que no tiene nada que ver con lo teórico, y a la vez sustenta todo, porque este trabajo se sustenta, en este caso, sobre entender o acompañar qué sucede en esos vínculos tan profundos que se da cuando vamos creciendo en la vida, y hay adultos que nos acompañan, nos cuidan, se equivocan con nosotros, como yo me equivoco como padre. Todo eso, digamos, también compone, y a mí eso, que es un hecho súper o simplemente natural, modificó un montón de cosas teóricas. Ahora que hablas de la paternidad y esto que te ha marcado, o que empezaste a tener otras vivencias, la persona formada como vos en constelaciones y siendo facilitadora, ¿también constela para ajustar algunas cuestiones de la vida personal? Sí, es muy íntima esa pregunta. No, pero sí, yo vivo trabajando, o sea, ¿viste? Es como preguntarle a un psicólogo: ¿vos sos terapia? No, pero para mí, yo desconfiaría mucho de alguien que no lo hace y trabaja con gente. Yo creo que quizás sí. En forma constante. Sí, siempre. Y siempre buscando también abordajes distintos. Como que creo que hay muchas formas de trabajar y planos distintos de trabajos. ¿Y consideras que esa es una forma de cuidarte también y de preservarte? Sí, claro, sobre todo porque cuando uno trabaja con personas, todas las personas son diferentes y necesitan cosas diferentes. Entonces, mientras vos más trabajes desde ángulos distintos con vos,
tenés más herramientas para empatizar con la otra persona. Y creo yo, vengo de ahí, por eso también tengo una mirada muy dura sobre eso y creo que es cultural. Estamos en una cultura que es muy mental y donde el cuerpo y el campo emocional están muy excluidos. Y disociados. Disociados. Entonces hay un montón de conocimiento ahí que cuando uno lo va atravesando, justamente el aspecto racional o mental para mí cobra un poder de mucha más claridad, pero estamos como en pañales ahí, porque no hay una educación que esté orientada a que el niño se registre lo que siente. Yo tengo mi hija de 3 años que tratamos de que eso suceda, digamos, y también la acompañamos en un tipo de educación que va hacia ese lugar, y ella con 3 años a veces me responde con una claridad lo que le pasa que yo a veces no tengo. No tenés esa respuesta. Y lo único que hemos incentivado, tratamos de incentivar, es que ella registre lo que le pasa, y a veces te da explicaciones de lo que siente, que el otro día me decían, yo estaba muy enojada, por eso grité, y me empezó a dar toda una explicación que a veces un adulto ni se da cuenta porque estaba enojado, digamos, ¿no? Entonces, creo yo que en eso no hemos tenido la mayoría una educación. No, al por eso de adultos no sabemos ni por qué estamos con la pareja que estamos, ni por qué queremos hacer lo que queremos hacer, porque no sabemos lo que nos pasa. Entonces, eso compone también para mí. No solo eso, no nos educan para tener ese registro tan integral, pero también nos educan a veces limitando las emociones. Totalmente, sí. Ni hablar a los hombres, y a los en hombres, este sistema patriarcal. Sí. El hombre tenía permitido hasta hace no mucho enojarse y punto final. Sí, y después todo el resto. El no llorar, algo tan cultural, algo que se arrastró durante tantas generaciones, ¿no? El no poder, y eso genera mucha violencia. Y genera mucha violencia. Si vos no podés llorar, no podés sentir, y todos sentimos, como mínimo te volvés una persona violenta, y eso es peligroso. Sí. Muy peligroso. Sí. Marcos. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Mientras tanto, podés dejarnos tus preguntas al 3413-724108. Está con nosotros, gran charla estamos teniendo con Facundo Fagioli, licenciado en Filosofía y facilitador e instructor de constelaciones familiares. Nosotros hacemos una pausa, www.rbdweb.com, nuestras múltiples plataformas, y ya volvemos aquí en Saludablemente.